En este video resolveremos el siguiente problema también de movimiento parabólico horizontal. El enunciado dice: desde lo alto de una torre de 100 metros de altura se lanza una piedra horizontalmente con una velocidad de 30 metros por segundo. Cuando han transcurrido 4 segundos, se pide determinar, inciso A, la distancia horizontal que recorre, inciso B, la altura a la cual se encuentra y finalmente la velocidad total del proyectil. Para resolver este ejercicio vamos a proceder igual de manera análoga apoyándonos en un sistema de referencia, a partir del cual vamos a identificar las diferentes variables para poder sustituir en las ecuaciones del movimiento de proyectiles. Entonces, ubico mi sistema de referencia donde se inicia el movimiento, mi eje X, mi eje Y. También recordamos que por ser un lanzamiento horizontal, esta velocidad inicial es la velocidad inicial en X. Y en el eje Y, también esa velocidad en Y se hace 0. Para resolver el ejercicio, voy a comenzar con la ecuación 1. En la ecuación 1, con respecto de mi sistema de referencia, identifico la información. Y final va a ser el Y al cual va a estar el objeto a los 4 segundos, que no lo conozco. Yo genéricamente le he llamado H. La posición inicial en el eje Y son los 100 metros de donde parte el objeto, menos un medio de la gravedad. No olvidemos que la gravedad estamos tomándola como 10 metros por segundo. Entonces 5 por el tiempo que tarda en llegar hasta ahí, que sería 4 segundos al cuadrado. De acá nosotros observamos que rápidamente podemos despejar el valor de H. H entonces va a ser igual a 100 menos 5 por 4 al cuadrado, es decir, 5 por 16. Y eso me va a dar un valor de 80. Haciendo esta operación, el H al cual se encontraría el objeto a los 4 segundos sería 20 metros. Luego, utilizando la ecuación de X, yo voy en busca de la distancia horizontal que recorre el objeto. Entonces, su X final va a ser D, su X inicial es 0, y la velocidad inicial en X es 30 metros por segundo. Y por el tiempo que tarda en llegar hasta ahí, que en este caso es dato, que serían 4 segundos. Entonces, multiplicando 30 por 4, pues tenemos 120 metros, que sería la distancia horizontal que recorre el proyectil en ese tiempo. Finalmente, para determinar la velocidad total que tiene el objeto en ese tiempo, tenemos que hacer algunos cálculos complementarios. Primero, tenemos que entender que la velocidad en Y que va a tener el objeto va a estar de esa manera y la velocidad en X va a estar de esa forma. Estas dos componentes de la velocidad las podemos encontrar. La velocidad final en Y con la ecuación 2 y la velocidad final en X con la ecuación 4. Relacionando estas dos velocidades, nosotros podemos determinar la velocidad total. Entonces, decimos, de la ecuación 2, la velocidad final en Y va a ser igual. La inicial es 0 por ser movimiento horizontal, menos la gravedad 10 por el tiempo, que son los 4 segundos. En consecuencia, la velocidad final en Y va a ser de menos 40 metros por segundo. La velocidad final en X la sacamos de la relación 4. Entonces decimos de la ecuación 4, la velocidad final en X va a ser igual a la velocidad inicial en X, pero por ser un tiro parabólico, la velocidad inicial en X es 30 metros por segundo. Es decir, la inicial es igual a la final en el eje X, porque en el eje X no hay gravedad. Con estos dos valores
Y fijándonos que aquí se forma un triángulo rectángulo en donde la velocidad final en X también se reproduce aquí abajo en el gráfico, nosotros notamos que puedo hallar el módulo de la velocidad total aplicando el teorema de Pitágoras. Es decir, el módulo de la velocidad total va a ser la velocidad final en X al cuadrado más la velocidad final en Y al cuadrado. Sustituyendo valores, tendríamos la velocidad final en X es 30 al cuadrado más la velocidad final en Y, que es menos 40, pero por estar elevado al cuadrado se va a volver positivo. Evaluando, 30 al cuadrado me va a dar 900, 40 al cuadrado me va a dar 1600. La suma de 900 más 1600 me da exactamente 2500. Sacando la raíz cuadrada de 2500, nosotros encontramos que el módulo de la velocidad total había sido de 50 metros por segundo.